Bueno, hoy clases de fondos, sopas y potajes. Una de las clases más importantes de la carrera que van a tener. Vamos a ver la base de todas las futuras salsas, la base de un montón de preparaciones. Por ejemplo, vamos a tener huesos de carne, de un novillo en este caso, y un grupo de vegetales, mirepoix. Vamos a tener huesos de pollo y un grupo de vegetales. Vamos a tener huesos de pescado y un grupo de vegetales. Con esto vamos a hacer lo que llamamos fondos. Y a partir de esos fondos vamos a hacer distintas elaboraciones. Acá, por ejemplo, vamos a empezar con el fondo de res. Los fondos básicamente se dividen en dos grupos: fondos oscuros y fondos claros. Vamos a hacer un fondo oscuro de res. Para que sea fondo oscuro tiene que cumplir con una cuestión, y es que doremos este hueso. Como es un hueso grande, es conveniente dorarlo siempre en un horno para que se dore parejo, para que esté bien dorado. ¿Por qué es importante el dorado? No solo para que dé color y sea un fondo oscuro, sino para que aporte un sabor diferente, lo que llamamos reacción de Maillard. Una reacción química que se da a alta temperatura y en presencia de hidratos de carbono y de proteínas sobre todo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquitito de aceite y llevarlo al horno, ¿sí? Llevamos al horno y continuamos con el fondo. Una vez dorado el hueso, vamos a la cocción, ¿sí? Primera parte, dorado del hueso. Segunda parte, vamos a agregar los vegetales. Tengo acá zanahoria, cebolla, apio, un poquito de puerro. Normalmente también se le pone un poquito de ajo. ¿En qué corte? En mirepoix. No hace falta cortar el mirepoix para utilizar para hacer este fondo. Lo que vamos a utilizar casi siempre son los pedacitos que nos van sobrando. Como aquella clase de corte donde sobraban los pedacitos, las puntas, ¿sí? O los laterales, cuando emparejados para hacer un corte, es lo que vamos a utilizar. Si tenés que hacer esto, bueno, lo cortas en mirepoix para utilizarlo. Entonces, dorado de huesos, mirepoix, ¿sí? Y vamos a darle un salteado, vamos a darle un dorado, ¿sí? Doramos y continuamos con este fondo. Bueno, ya tenemos los vegetales doraditos, la mirepoix bien dorada, ¿sí? Los huesos dorados. Continuamos con el fondo de res. ¿Para qué nos va a servir este fondo de res? Por ejemplo, va a servir para futuras salsas con gusto a carne. Es como la base de sabor de salsas con gusto a carne o para acompañar carne, ¿sí? Acá tenemos lo que llamamos bouquet garni. Bouquet garni es un atado de hierbas aromáticas. Esto va a dar sabor. Sirve para cocciones a largo plazo, no para cocciones cortas. Una salsa corta como una salsa de minuta no sirve porque no llega a dar sabor, ¿sí? Esto es para una cocción de este tipo, que es una cocción larga. Colocamos bouquet garni, delas o con vino tinto. Acá no hace falta que me tome el tiempo de esperar que evapore el alcohol y todo eso, porque como va a ser una cocción larga, va a llegar a evaporarse todo el alcohol, ¿sí? Y agregamos agua. ¿Cuánto tiempo llevará esto de cocción? Bien, tenemos que calcular que toda esa cantidad de líquido reduzca por lo menos al 50%. Cuando reduce al 50%, lo que tenemos ahí se llama fondo oscuro. Acá pusimos pimienta, ¿sí? Lo que no vamos a poner nunca va a ser sal, ¿sí? Si yo pongo sal, deja de ser un fondo, no es un fondo. ¿Por qué no es conveniente poner sal? Cuando yo pongo sal y hago que esto evapore y concentre tanto, también concentre el sabor a sal y quedaría muy salado. O no me permitiría jugar con las distintas concentraciones y sabores de esta elaboración. Entonces, para que sea un fondo, no tiene que tener sal. Mientras lo dejamos haciendo, va a tener un ratito, esto va a llevar por lo menos 40 minutos, una hora. Vamos a ir con el segundo fondo de hoy. Vamos a hacer un fondo de ave. Pero en este caso, este fondo de ave va a ser un fondo claro de ave. ¿Qué significa que es un fondo claro? Significa que no vamos a dorar nada, que nada va a pasar por un salteado o un dorado. Entonces, de nuevo, tenemos la base del sabor de este fondo, que va a ser huesos. Tengo un pedacito de la carcasa del ave, de pollo, ¿sí? Y tengo de nuevo mirepoix. Y tengo el bouquet garni. Ahora, como va a ser un fondo claro y no va a recibir dorado, lo que hicimos fue darle un blanqueado. Blanqueamos este trocito de pollo. ¿Para qué? Para que todas las impurezas, ese líquido rojo que llamamos sangre normalmente,
va alargando, no termina nuestra preparación. Entonces, a partir de agua fría, colocamos el pedacito de hueso de pollo, lo llevamos a hervor. Cuando hierve, 5 minutitos, lo sacamos, lo enfriamos, lo lavamos bien para que salgan esas impurezas, esa espumita que queda a veces pegada. Y listo nuestro huesito de pollo para el fondo. Entonces, no vamos a dorar nada y simplemente lo que vamos a hacer es el huesito de pollo por acá. Tengo acá el bouquet garni y tengo la mirepoix. Ahí simplemente vamos a colocarle agua y sin ningún dorado previo, ya está listo nuestro futuro fondo claro de ave. El agua es importante que siempre sea fría, que coloquemos agua fría. ¿Por qué? Esta es una cocción por extracción. Nosotros lo que buscamos acá es extraer el sabor. Y siempre es mejor que sea a partir de un líquido frío. Entonces, recordemos de nuevo, vamos desde el principio. Fondo oscuro de res. Para que sea oscuro, doramos los huesos de res, vacunos, ¿sí? Acompañó a esto una mirepoix, la cual salteamos. Un bouquet garni, desglasamos con vino tinto y agregamos agua fría. Pasamos un fondo claro de ave. Fondo claro de ave, blanqueamos esa carcasa de pollo para que no dé impurezas y no doramos nada, no salteamos la mirepoix ni nada. Líquido frío, agua fría y dejamos hasta que reduzca el 50%. Y por último, vamos al último de hoy, que es un fondo de pescado. ¿Cómo se llama cuando hablamos de fondo de pescado? Bueno, el fondo de pescado tiene un nombre particular y se llama fumet, ¿sí? Acá tenemos, en vez de huesos como teníamos antes de vaca y de ave, tenemos huesitos de pescado, ¿sí? El espinazo del pescado. Y tenemos mirepoix, pero esta mirepoix tiene una característica, mira, tiene cebolla, puerro y apio, nada más. ¿A esto cómo lo llamamos? Lo llamamos mirepoix blanca, ¿sí? Entonces, mirepoix blanca, huesitos de pescado, el espinazo y el bouquet garni. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a saltearlo en un poquito de manteca, característico del pescado, un poquitito de manteca, salteado en manteca. Entonces, lo llevamos a saltear. Salteamos un poquitito. Apenitas un salteado. Algo muy tradicional también es el desglasado con un vino blanco, en este caso. Se puede utilizar también. Pero salteamos apenas un poquitito. Sin coloración, se llama esto, un salteado sin coloración. Agregamos el espinazo de pescado, agregamos el bouquet garni, agua y lista nuestra preparación llamada fumet de pescado, fondo de poisson, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poco un resumen y vamos a hablar un poco de teoría de todo lo que fuimos haciendo. Nosotros vimos que teníamos huesos de algún animal y a partir de eso íbamos a hacer fondos. Entonces tenemos huesos, por ejemplo, de ternera. Huesos de ternera más mirepoix y el trabajo que se realizaba, dorarlo o no dorarlo. Dorarlo implicaba un fondo oscuro, ¿sí?, de ese animal. Con el agregado de la mirepoix y agua. Agua siempre fría. ¿Para qué? Porque es una cocción por extracción, ¿sí? Existen tres tipos de cocción. Extracción, que es la que hoy utilizamos, busca extraer sabor, sacar sabor, en este caso de un hueso y de vegetales. Entonces, a lo que llegamos, huesos más mirepoix, un fondo. Fondo de res, ave, pescado, cerdo, cordero, conejo, etc. Vos podés hacer el fondo de lo que quieras, ¿sí? Ese fondo va a ser la base de tu futura salsa. Nosotros habitualmente en las clases utilizamos un líquido con un polvito que decimos, bueno, en casa usen caldito para esto, ¿sí? Pero acá vemos que este fondo tiene una ventaja. Primero que es un sabor mucho más natural y mucho más sabroso.
Además que no tiene sal, como el cubito que usábamos en casa. Entonces nosotros podemos hacer estos fondos a través de los huesos, a través del cubito que usábamos en casa, con sus desventajas, o a través del polvito que usábamos habitualmente en clase. ¿Sí? Ahora vemos por qué había diferencia entre fondo y caldo, ¿sí? En este caso la sal. Bien, entonces utilizamos ese hueso, hacíamos un fondo. Fondo de res, fondo de ave, fondo de pescado. ¿Sí? Nosotros esos fondos los podemos espesar. ¿Sí? Por ejemplo, a cualquier fondo yo le agrego un espesante y lo que obtengo se llama velouté. ¿Sí? A continuación lo vamos a hacer, lo vamos a mostrar, pero lo vamos viendo en forma teórica. ¿Sí? Una velouté en francés quiere decir terciopelo, aterciopelado, porque el resultado es un líquido espeso y aterciopelado. Un toque brillante va a tener también, pero el resultado se llama velouté. Entonces, fondo de res más un espesante, ¿sí? Lo que obtenemos se llama velouté. El velouté de res, velouté de ave, velouté de pescado. Es decir, fondo de cualquier hueso más un espesante, lo que obtenemos se llama velouté. Y a partir de la velouté también podemos obtener distintas salsas que son muy utilizadas en la cocina. Por ejemplo, velouté de res más crema, salsa alemana. Velouté de ave más crema, salsa suprema. Velouté de pescado más crema, salsa de vino blanco. ¿Recuerdan cuando vimos el fondo de pescado que yo les dije que habitualmente se les solía a veces colocar vino blanco, que era como un opcional? Bueno, si yo quiero hacer salsa de vino blanco, lo que voy a hacer es una velouté de pescado que haya sido elaborada con un fondo de pescado a la cual le agregué vino blanco, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una salsa base para los distintos platos que yo puedo utilizar, ¿sí? ¿Cómo llamamos estas salsas? A estas salsas se les llaman salsas madres. Tanto los fondos, las veloutés, como las distintas salsas que vimos acá, salsa alemana, salsa suprema, salsa de vino blanco, se las llaman salsas madres. ¿Pero qué otras salsas madres existen? Leche más roux, más un espesante, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Se llama salsa blanca. Leche, clavo de olor, laurel, nuez moscada, cebolla, más un espesante, salsa bechamel. Muchas veces confundimos y creemos que es la misma salsa, pero en realidad vemos que tienen sus diferencias. Vamos de nuevo, salsa blanca, leche más un espesante. Salsa bechamel, leche, clavo de olor, laurel, nuez moscada, cebolla, roux, resultado salsa bechamel. Ambas, nuevamente, son salsas madres. ¿Qué otra salsa madre tenemos también? La de tomate, salsa fileto. ¿Sí? Entonces, todas estas son distintos tipos de salsas madres. El día que vos quieras emprender cualquier cuestión en gastronomía, lo primero que haces es esto, es decidir cuáles van a ser tus salsas madres. ¿Sí? Miren un ejemplo, nosotros tenemos el fondo de res que aprendimos a hacer. Vamos a poner ejemplo en el fondo de res. Si yo un fondo de res lo reduzco al 50%, el resultado se llama demi-glace. Ese líquido bien espeso, porque redujo al 50%, se llama demi-glace. Ahora si sigo cocinándolo y vuelvo a reducir al 50%, ese líquido mucho más espeso que obtengo se llama glace de viande. Y si sigo espesando aún más, lo que obtengo se llama extracto de carne. ¿Sí? Lógicamente, para poder tener una buena cantidad de extracto de carne, tengo que empezar con mucha cantidad de fondo. ¿Sí? Entonces, es mucho más laborioso que la base de mis salsas futuras sea un extracto de carne que sea una demi-glace o que sea un fondo de res. ¿Sí? Entonces, acá está la decisión de qué categoría, qué calidad, qué tipo de platos vas a hacer cuando abras un restaurante. Es decir, a ver, yo puedo hacer las salsas con gusto a crema, con crema directamente, que mis salsas sean con crema. O puedo hacerlo más económico y que en vez de crema lleve salsa blanca. Va a ser distinto, va a ser más económico, va a ser menos sabroso. ¿Sí? O puedo que en vez de salsa blanca utilizar salsa bechamel. Va a ser un poco más cara hacer la bechamel que la salsa blanca, pero va a ser más rica. ¿Sí? Va a ser más económica la bechamel que la crema,
pero me va a permitir la bechamel, por ejemplo, recalentarla varias veces, cosa que la crema no, porque se cortaría, ¿sí? Entonces acá vemos cómo la decisión de qué base va a utilizar las salsas que tienen sabor cremoso. Utilizamos o salsa blanca o bechamel o crema o, por ejemplo, salsa crema. ¿Qué es la salsa crema? Una salsa derivada de estas. Por ejemplo, crema más salsa blanca. El resultado se llama salsa crema. Esto tiene más sabor a crema que la salsa blanca o la bechamel, ¿sí? Pero como tienen sus ingredientes salsa blanca, me permite a mí calentarlo mucho tiempo, varias veces sin que se corte, ¿sí? 50% de crema, 50% de salsa blanca. Bien, entonces, en esto va a estar el perfil que yo quiera dar a mi restaurante. Si quiero un restaurante de mucha categoría, voy a utilizar crema pura, o voy a utilizar crema y salsa blanca, o voy a utilizar glass de bianco, extracto de carne. O un restaurante que no tenga muchos recursos, por ejemplo, voy a utilizar solamente fondo de res. O voy a utilizar calditos, ¿sí? Polvito o cubitos, ¿sí? Porque es más práctico, más rápido, ¿sí? Entonces, en la decisión de qué tipo de bases para salsas futuras va a estar la calidad de mi restaurante o el perfil de mi restaurante. En cuanto a la conservación, nosotros tenemos 3 fondos en marcha, en camino. Estos 3 fondos van a reducir, los vamos a colar y los podremos utilizar en distintos tipos de salsa. De hecho, los vamos a aplicar ahora en un ratito. Ahora, ¿cómo tengo que trabajar en forma segura con ellos? Bien, primero tenemos que entender que esto no puede conservarse en nuestra heladera más de 24 o 48 horas, ¿sí? Esto tengo que utilizarlo en el término de 24 o 48 horas. No tiene mayor duración. Es su fecha, digamos, de vencimiento. Ahora, ¿qué hago? Apenas termine la cocción, lo voy a colar, voy a pasarlo por un chino y tengo que, lo más rápido posible, enfriarlo, ¿sí? No puedo ponerlo en la heladera porque arruinaría mi heladera. Lo que tengo que hacer es un baño maría invertido, enfriarlo lo más rápido posible y ahí sí conservarlo, rotulado, con fecha y con horario de elaboración, ¿sí? Bueno, terminamos el fondo de res, vamos a sacar los huesos. Ven como redujo bastante. Y ahora algo importante es que colemos, ¿sí? Hay que colar esto. Para obtener el líquido. Ahí va. Y algo sumamente importante, gracias Jolie, es que presionemos fuerte acá. Acá está lo mejor del sabor de un fondo de res. Entonces presionamos y listo nuestro fondo de res. Voy a hacer exactamente lo mismo con los otros 2 fondos. Bueno, acá tenemos, luego de haberlos pasado por un chino, haberlos colado, los 3 resultados, ¿eh? Se ve el fondo de res bien oscuro, ¿eh? El sabor medio ahumado en el fondo de los huesos también se siente. El fondo de ave y de pescado, ¿eh? Los 3 claramente se diferencian por su color. Los tenemos, lo vamos a usar de base ahora en un rato para hacer algunas sopas. Bueno, vamos a un poquito de teoría. Sopas, caldos, consomés, vamos a la diferencia de todos esos, ¿sí? Nosotros partimos de hoy huesos, mirepoix y agua. A eso lo llamamos fondo. Fondo de un animal determinado, de un hueso determinado. Podemos tener un fondo de vegetales inclusive, que solo sean fondos, que solo sean vegetales. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua más vegetales, como tuvimos recién, pero tengo un ingrediente, por ejemplo, zanahoria, en gran cantidad, eso que voy a tener yo va a ser una sopa de vegetales, ¿sí? Y en este caso va a ser sopa de zanahoria, ¿eh? Porque es el ingrediente que está en mayor cantidad, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener
también este fondo al cual le agrego sal, porque no lo voy a utilizar como una base, no lo voy a utilizar como una futura salsa, sino que simplemente lo vamos a tomar, comer o consumir en ese momento. Entonces esto automáticamente, el fondo de cualquier elemento más sal va a ser un caldo, ¿sí? Entonces tenemos fondo más sal, caldo. Agua, vegetales, puede ser algún hueso de algún animal, más un elemento principal va a ser sopa de, en ese caso, zanahorias, pero puede ser cualquier otro. Podemos tener también un potaje, ¿sí? ¿Cuándo se transforma en un potaje? Potage. Cuando, por ejemplo, tenemos algún elemento untuoso, algún elemento que se hizo puré, como por ejemplo podemos tener calabaza, o por ejemplo podemos tener lentejas que las procesamos, las mixeamos, o papa, ¿sí? Eso se va a convertir automáticamente en un potaje. Entonces tenemos que tener elementos que le den untuosidad, ¿sí? Untuosidad. Entonces, fondos más sal, caldo, ¿sí? Sopas de el elemento que vos quieras. Potage, un potage va a tener la característica de la untuosidad, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo tengo un caldo y a este caldo le agregamos, por ejemplo, crema, y muchas veces, para economizar o para darle un sabor particular, le agregamos papa, eso se llama sopa crema. Sí, lo dijeron todos en casa, sopa crema. Entonces, fondo más sal, caldo más crema o papa, sopa crema. Agua, vegetales y un ingrediente principal en cantidad, sopa de ese ingrediente. Potage, característica untuosidad. ¿Sí? Y por último tenemos uno muy poco consumido en realidad en el día a día en casa, que se llama consomé. ¿Sí? Los consomé. ¿Qué son los consomé? Consomé o caldos clarificados. ¿Sí? Son caldos o fondos que por un proceso bastante arduo se los clarifica, se les saca toda partícula sólida que tiene. Queda solamente el agua teñida por las tintas naturales que tienen los vegetales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Bueno, un proceso bastante largo que lleva clara de huevo, batida a punto nieve, se pone el caldo, arriba se le pone la clara a punto nieve, se lo lleva a cocción y en el hervor las partículas sólidas van hasta arriba, que está esa torta de clarificación, quedan ahí pegados y el resultado es el consomé o caldo clarificado, ¿sí? Así que el resumen de las elaboraciones a partir de los fondos son estas que están acá. Bueno, tenemos acá haciéndose un roux. Recordamos que era la mezcla de harina y manteca que íbamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer con ese roux? Vamos a espesar uno de los fondos que preparamos anteriormente. Entonces, fondo de ave espesado con ese roux va a ser una velouté. Fondo de ave más roux, velouté de ave. Fondo de pescado, velouté de pescado. Fondo de carne, velouté de carne. Siempre espesado con ese roux. La velouté que está espesando, al roux le agregamos el fondo, en este caso fondo de ave, y vamos a utilizar distintas velouté para hacer distintas sopas. Por ejemplo, sopa de cebolla. Tengo acá un poquito de panceta que voy a saltear en manteca derretida, y vamos a saltear esa pancetita. A esto le vamos a agregar cebolla para que se sube. Yo ya la tengo adelantada, así que la pongo y seguimos cocinando. La velouté y lo vamos a cocinar casi hasta que se deshaga toda la panceta y la cebolla también, que quede como si fuera un solo ingrediente. Bueno, ya está casi deshecho, desglasamos con vino blanco, dejamos que evapore, igual va a ser una cocción larga, se va a evaporar del todo, no hay problema. A esto le agregamos un poquitito de velouté
lo cocinamos y que espese un poquitito. Y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a llevar al horno para que gratine. Vamos a ponerle dos cosas. Un poco de pan tostado, unos cubitos de pan tostado. Lo vamos a llevar a una cazuela de barro y esto va a ir al horno a gratinar. Una vez gratinado, lista nuestra sopa de cebolla. Para la segunda sopa, sopa de remolacha, sopa borscht, una sopa de origen ruso. Es bastante parecida a la sopa a la francesa, la de cebolla que vimos recién. Tenemos remolacha que vamos a saltear con un poquitito de cebolla. Desglasamos con vino blanco, esperamos que evapore, le agregamos un poquitito de vinagre, sal y pimienta y mixeamos. Dejamos reducir y lista nuestra salsa. Bueno, por último, una sopa con base de tomate, ¿sí? Sopa andaluza. Vamos a poner acá tomate en fruta. Puedes poner también un poquitito de salsa de tomate si querés. Cebolla, pepinos pelados, morrón asado, un poquitito de ajo, vinagre, sal, pimienta. Si hace falta un poquitito de agua, también le pones y mixeamos. Bueno, acá tenemos el gazpacho que hicimos con base de tomate y uno de las velouté, la borscht que hicimos con base de la velouté de pescado. Entonces ponemos unos langostinos para señalarlo, el sabor que acompaña. Y por último, la sopa de cebollas que hicimos con fondo de carne, con velouté de carne. Y listo nuestros 3 sopas del día.